tenía 14 años. Salí cuando tenía 14 años y tuve que cruzar Níger y Algeria y Marruecos y ahora estoy aquí en Ceuta. Y crucé también salté la valla de Ceuta. Llegué con patera, como he dicho, de Marruecos hasta Granada, en Motril. Y la verdad que ha sido un viaje muy duro, muy duro, porque cruzar el mar, el Mediterráneo, es una locura. Nunca pensé hacer este viaje. Pero de una parte puedo decir que ha sido algo guay porque aprendí muchas cosas en mi camino desde Costa de Marfil. Pero esos 3 meses de viaje os puedo decir que ha sido, no es un infierno, pero ha sido una experiencia que cambió muchísimo mi vida. Cambió mi forma de ser, mi forma de pensar. También me dio como motivación para seguir mi vida y adelantar mis sueños. El principal problema que tengo ahora es el de pasaporte, de papeles que todavía no lo tengo y no puedo trabajar y pues todas mis cosas dependen de papeles y todavía no lo tengo. Pero por eso estoy estudiando y aprovechando mi tiempo para que todo salga muy bien. Pero de momento tengo salud, tengo todo, es lo más importante, estoy muy feliz con ello. Los africanos, de verdad tenemos muchos sueños, no sé. De verdad tenemos un montón de sueños, no puedo explicar cuál es mi sueño, de verdad. Es que, yo tengo... Antes quería estudiar, es que eso me gusta estudiar mucho y quiero ser un actor de cine o quiero ser futbolista o una cosa muy importante. Entonces, así que tengo muchos sueños. Ahora no he cumplido todavía mis sueños, de verdad. No sé, estoy buscando, pero todavía no he cumplido mis sueños. If you had a free apartment that you didn't need, what would you do? Jesuits in Ventilla, a district of Madrid, started Baobab, a place where young Africans can start their lives again. Not a boarding, not a hostel, but home. They have crossed the desert, they have lived, they have waited for months trying to jump the fences of Melilla or Ceuta. When we find out and we really understand their background, we can't leave them after what they experience. And we try to help them in their work, their studies, and also to be somebody who can deal with some minor or not so minor problems that they can find every day. This is an encounter, cultural encounter, civilization encounter, and we learn a lot because we are extremely ignorant of Africa, of their cultures, of their languages, of their hopes. Baobab is a part of a bigger project, Pueblos Unidos. Pueblos Unidos, el centro social de los jesuitas en La Ventilla, tiene un diseño particular que encierra la misma misión en sí mismo. Este es un espacio diáfano en el que en el centro, donde estoy yo, se coloca al sujeto migrante y alrededor nos colocamos todos los demás para cubrir las necesidades de protección que tiene esta persona. Empleo, abogados, trabajadores sociales, acogida, formación, todo alrededor. Lo importante es él. Vale, los jesuitas en Ventilla llevan más de 100 años. Empezaron con el Padre Rubio cuando esto era un barrio muy de las afueras de Madrid y muy pobre.
Actualmente, aquí en Pueblos Unidos no hay ningún jesuita trabajando. La dirección es de los jesuitas. De hecho, la comunidad de los jesuitas está justo aquí arriba, en el 103, y tienen distintas obras en el barrio. El colegio Piquer, la casa San Ignacio, 2 parroquias. Siguen muy activos, pero a día de hoy comparten esta misión de la frontera aquí en Ventilla con todo el cuerpo de laicos que trabajamos en la Compañía de Jesús. Para mí lo más importante de este centro, y lo descubrí desde el primer momento, es que es un centro de puertas abiertas, de corazón abierta, hospitalario, donde se acoge a todo tipo y a toda persona que llega, sea de la condición, color y se le acoge integralmente. En los 14 años que llevo aquí trabajando en Pueblos Unidos, 12 con el programa de Baobab, son ya más de 500 chicos los que han pasado. Para mí hay historias desgarradoras, pero sobre todo historias en las cuales he visto cómo la persona se recuperaba como persona, con su dignidad de persona, que siempre los cogemos, los vemos como la han perdido en el camino. También estoy en el grupo de visitas a los internos en el centro de internamiento, CIE. Y uno de los grandes problemas con los que me topo y nos topamos es con la falta de colaboración de quien tenía que hacer algo más, porque los CIE son realmente, el CIE este de aquí de Madrid es impresionante y pues un agujero negro donde cuando alguien entra allí pues carece de toda la asistencia que necesita una persona psicológica, médica, jurídica. Ayer en la visita que les hacía, 3 de ellos me decían: nos tratan peor que animales. No tenemos derecho ni siquiera a preguntar cuándo van a arreglar la máquina para poder sacar agua o una bebida. El hecho de preguntar eso, el policía automáticamente te ofende con la palabra, te amenaza con el gesto. Hola, entra. Bienvenido a nuestra casa, la casa de la familia Aguirre, y ahora voy a presentarles cada una de las habitaciones, enseñarles todo lo que hay en este lugar. Mi historia, a principios de este año tuvimos un percance, un accidente de tránsito con unos pandilleros en El Salvador, y pues desde ahí comenzó la persecución hacia toda la familia, y estuvimos 2 meses más en El Salvador huyendo, trasladándonos de casa, de una vivienda a otra vivienda, hasta que nos venimos hasta aquí a España. Aquí entramos el 21 de marzo de este año. Entramos a España, entramos de Madrid a Valencia, y pues en Valencia solicitamos ayuda a lo que era la asociación de los jesuitas, ayuda migrante al jesuita, y estuvimos 2 meses por nuestros costos, por nuestra cuenta. Estuvimos 2 meses en Valencia, estuvimos 1 mes en la ciudad de Valencia, y estuvimos otro mes en lo que es la playa, en la zona costera de Valencia. Luego nos hablaron los jesuitas, nos hablaron que había un programa de refugio, de acogida, y fue que nos venimos hasta acá a Madrid. La verdad que la experiencia ha sido muy, muy buena. En mi vida lo veo aquí muy, muy certero, lo veo de bendición, lo veo que sí nos vamos a adaptar y vamos a hacer algo nuevo. De verdad que es algo, empezar de cero. No es fácil,
porque perder todo lo que uno ha dejado en su país, su costumbre, su familia, nuestra familia, pero aquí vemos una nueva oportunidad, algo, empezar de nuevo, y sé que mi familia y yo vamos para algo mejor. Sé que, como digo, no es algo fácil, pero sé que nos vamos a integrar y que lo estamos haciendo poco a poco. Cada día vamos aprendiendo algo, cada día vamos superando nuevos retos, pero felices. A la vez estamos muy agradecidos con todos, algo que no nos esperábamos, una ayuda total, un amor, un cariño, nos han cogido de una manera muy, muy amorosa. Les presentaré primeramente a mi papá. Él es Douglas Aguirre y ella es mi mamá, Elizabeth de Aguirre, y ella es mi abuela, Candelaria Guzmán. Y de este lado tenemos a mi hermano. De la mano de la Compañía de Jesús, acompañamos pisos de acogida, fomentamos que se abran casas, que se abran las parroquias, intentamos que la iglesia local se involucre activamente en esto, que se abran las puertas de las parroquias, de las comunidades religiosas, para que estas personas que buscan una vida mejor y no encuentran recursos suficientes en nuestras ciudades, pues cuenten con personas que desde la fe, desde la vocación de acoger, pueden hacer esto. La realidad migratoria actual es un signo de los tiempos, un eje a través de los cuales Dios se nos comunica. La Compañía de Jesús, sintiendo esta llamada, ha ido reconociendo la realidad de migrantes, desplazados, refugiados desde sus orígenes. Ignacio de Loyola, los primeros compañeros, hablaban de tender puentes. En nuestros documentos fundacionales se nos pedía atender a los desavenidos, tender puentes. La Compañía de Jesús, y especialmente aquí en España, hemos intentado habilitar comunidades de hospitalidad donde compartir no solo techo, sino proyecto de vida con personas migrantes, desplazadas, refugiadas. En nuestra comunidad, por ejemplo, aquí en España, tenemos esa cabida, ¿no? Y entonces intentamos, en la medida que podemos, ser una puerta abierta. Todos recibimos una invitación, todos los jesuitas, toda la familia ignaciana, a ser hospitalarios, a abrir nuestras puertas, nuestro corazón a las personas migrantes y refugiadas. Nos decía el Señor que algunos, sin darse cuenta, cuando acogieron, cuando fueron hospitalarios, recibieron sin darse cuenta al mismo Dios. Creo que todos los jesuitas, toda la familia ignaciana, recibimos también esta invitación a abrir nuestras puertas, a abrir nuestro corazón. Da igual donde estemos, en las parroquias, en las universidades, en los colegios, bueno, en cada uno, en cada misión, ¿no? En nuestros centros sociales, por supuesto, que tengamos un espacio de acogida, de atención y de hospitalidad. In 2019, the Global Society of Jesus decided that walking with the poor, the outcasts of the world, those whose dignity has been violated, in a mission of reconciliation and justice, would be one of the 4 preferences for the Jesuits in the next 10 years. Read more at jesuits.global/UAP.